¿no? El petitorio, el documento técnico y el comprobante de pago, los requisitos mínimos. Luego de ello, en la admisión a trámite se da una fecha de presentación. Esta fecha de presentación es muy importante porque a partir de esa fecha hacia atrás se van a realizar la búsqueda de los antecedentes técnicos más cercanos a la invención, y también es importante porque a partir de esa fecha el solicitante va a poder reivindicar la prioridad de la patente, o sea, extender su patente a otros países durante el periodo de un año. ¿Sí? O sea, desde que solicitas una patente la primera patente en un país, tienes un año para solicitar la patente en cualquier otro país del mundo por el Convenio de París. Luego de ello ya no es posible reivindicar esta prioridad, también hay que tenerlo en cuenta. Luego de ello viene un examen de forma en el cual se evalúan los requisitos formales, es decir, que todos los documentos estén completos. Indecopy realiza una evaluación en 30 días. Luego de ello, em, va a emitir observaciones. A veces hay observaciones para las cuales el solicitante de una patente de invención tendrá 2 meses para contestarlas y las puede extender durante 2 meses más. En el caso que sea patente de modelo de utilidad, este plazo es de un mes y se extiende por un periodo similar, es decir, un total de 2 meses. Luego viene la publicación, esta es completamente gratuita. Anteriormente, hace 3 años, esta se realizaba en el periódico El Peruano y representaba un costo más para el solicitante. Actualmente es completamente gratuito y es el Indecopy quien asume digamos, que es gratuito ahora. Lo realiza a través de la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, donde todos los días se publican patentes y también marcas. Luego de ello, lo que viene es, el plazo de oposición. Desde que se publica la patente, un tercero interesado tiene 60 días para oponerse al trámite de esta patente o 30 días en el caso para la patente de modelo de utilidad. Luego viene el periodo de pago del examen de patentabilidad, que es 6 meses contados a partir de esta publicación también para el caso de patente de emisión y 3 meses para el caso del modelo de utilidad. Luego viene el examen de patentabilidad. En este examen se van a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial en caso se trate de una patente de invención, o de novedad y ventaja técnica en caso de que se trate de un modelo de utilidad. Luego vendrá un informe técnico. Como resultado de ese examen de patentabilidad, el examinador a cargo emite un informe técnico, el cual tiene observaciones. Normalmente es muy raro que hayan exámenes sin observaciones, aunque ha habido muy pocos casos, y le va a dar al solicitante un tiempo de 60 días para responder a estas observaciones. El solicitante puede ampliarlo de 60 a 90 días para el caso de la patente de invención, y en caso del modelo de utilidad de 30 días a 45 días. Luego viene una resolución definitiva y si hemos cumplido con todos los requisitos de patentabilidad y también de forma, esto nos llevará a un título de propiedad intelectual. En este caso puede ser una patente de invención o modelo de utilidad, pero si no hemos cumplido, se denegará la patente y no nos emitirá un título. Entonces, este es el procedimiento completo para realizar una solicitud de patente en Perú. En cuanto a la inversión, tenemos por un lado a la patente de invención. La tasa de presentación es de 720 soles, la publicación es gratuita, el examen de patentabilidad 550 soles y las anualidades durante el trámite son de 150 soles. Es importante que
indiquemos que estas anualidades van a cambiar desde la solicitud hasta el otorgamiento. Tiene una tasa de 150, luego desde el otorgamiento hasta los 10 años sube esta tasa ligeramente, y luego desde los 10 años hasta los 20 años de la patente vuelve a subir. El total aproximado es de 1.420 soles, contando costos que no están considerados aquí, como un posible segundo examen de patentabilidad y también cambios en el documento técnico. El aproximado sería de 1.800 soles para tener una patente de invención otorgada. En el caso del modelo de utilidad, la tasa de presentación es de 324 soles. La publicación también es gratuita. El examen de patentabilidad es de 280 soles. No hay anualidades. Recordemos que el modelo de utilidad no tiene anualidades. Y por último, el total aproximado es de 604 soles. Eh, Considerando los costos adicionales, esto volvería a los 800 o 900 soles para tener un modelo de utilidad otorgado. En cuanto a la duración del trámite, en el caso de la patente de invención es un aproximado de 24 meses, y en el caso del modelo de utilidad de 12. Suena bastante largo este trámite, pero en realidad Perú es uno de los países que otorga las patentes más rápido. En otros territorios, como en Estados Unidos, el plazo es aproximadamente de 4 años para el otorgamiento. Aquí, para ver un poco de las tendencias tecnológicas que han surgido durante el último año, esto se está analizando a través de la Oficina Europea de Patentes. Hay 10 campos que han contado con mayor número de solicitudes. La primera de ellas es la tecnología médica. Luego tenemos la comunicación digital, la tecnología informática, las máquinas eléctricas y aparatos de energía, el transporte, los productos farmacéuticos, los dispositivos de medida, la biotecnología. Otro tipo de máquinas también han tenido la mayor cantidad de patentes, y química orgánica. Estos son los 10 campos donde ha habido mayores solicitudes de patentes. Pero en los casos de tecnología médica, comunicación digital, tecnología de la informática, equipos electrónicos, productos farmacéuticos y biotecnología, es donde ha habido un crecimiento con respecto al año anterior. Incluso podemos ver por países cuáles son los países que están desarrollando más tecnología médica. Los países de Europa, como se puede ver, al igual que Estados Unidos, están desarrollando tecnologías médicas. En el caso de China, que se ve en celeste, su avance en solicitudes de patente está directamente relacionado con lo que es comunicación digital. ¿Sí? Entonces, las patentes pueden servir de tal manera que nosotros miramos cuáles son los campos en los cuales los países están desarrollando su tecnología. ¿Sí? Esto de aquí ya lo habíamos visto. Entonces, em, era lo que faltaba ver de la charla anterior, que trata de las bases de datos de documentos de patentes y literatura no patente. Esto lo vamos a ver el día de hoy, y es lo relacionado a la clasificación internacional de patentes, a la clasificación cooperativa de patentes, que son formas en las cuales se organiza la tecnología. Veremos también la identificación de materia patentable, que es, que es básicamente el cómo determinar si una invención se puede proteger. Luego veremos
las oficinas y bases de datos de patentes y terminaremos con literatura no patente en Google Académica. Comencemos entonces con la clasificación internacional de patentes. ¿Qué es la clasificación internacional de patentes? Este es un sistema que permite dividir de manera jerárquica a los desarrollos tecnológicos. Es un sistema que fue comenzado a utilizar en el año de 1975, se oficializó. Antes de ello había varias oficinas, eh, las oficinas de patentes, cada una tenía una forma diferente de clasificar las invenciones, pero en el año de 1975 es cuando se llega a tener este acuerdo ya, esta clasificación internacional de patentes y a partir de ahí es que ya todas las oficinas están obligados a utilizar esta forma de clasificar la tecnología. Entonces, ¿cómo se organiza la clasificación internacional de patente? La clasificación tiene cerca de 70.000 entradas, o sea, 70.000 símbolos que van a servir para identificar la tecnología con la que se esté trabajando. Habrá una tecnología relacionada a vehículos, habrá otra tecnología relacionados a dispositivos de escritura, y así todo lo que se puedan imaginar que esté relacionado a la tecnología y a la técnica, está considerado dentro de la clasificación internacional de patentes. En ese sentido, vamos a ver que divide a la tecnología de manera jerárquica en 8 grandes secciones. La sección A para necesidades corrientes de la vida, la sección B para técnicas industriales diversas y transporte, la sección C, química y metalurgia, sección D, textiles y papel, sección E, construcciones fijas, sección F, mecánica, iluminación, calefacción, armamento y voladura, la sección G, que nos habla sobre la física, y la sección H de electricidad. Dentro de estas 8 grandes secciones está clasificado cualquier invento que nosotros podamos realizar. A su vez, estas 8 secciones, se dividen en clases. Por ejemplo, tenemos la clase C21, que comprende lo que es la metalurgia del hierro. Tenemos también que estas clases se dividen en subclases. Sí, o sea, el primer nivel son las secciones, el segundo son las clases, el tercero son las subclases, como por ejemplo la subclase A21B, que nos habla de hornos para panaderos y máquinas o equipos para coser. Luego luego de las subclases vienen los grupos principales y secundarios, ya en un nivel jerárquico más bajo. Los símbolos del grupo principal siempre terminan con 2 ceros. Por ejemplo, en un grupo principal sería el A21C5, que se ocupa de las máquinas mezcladoras o amasadoras para la preparación de la masa. ¿Sí? Ya estamos aquí a nivel de subgrupos principales. Y luego de que tenemos los subgrupos, estos también se subdividen. Tenemos el grupo principal que termina en 2 ceros y luego tenemos los subgrupos. Estos de aquí eh, van a estar ordenados de manera jerárquica dependiendo de la cantidad de puntos que se tengan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la clasificación A43K19, que nos habla de lápices de mina no regulable,
tizas, pasteles, o sea, estos pasteles me parece que son las crayolas, o sea, dispositivos de escritura. En el subgrupo 02 es de nivel 1, de un punto. Nos habla de lápices de mina de grafito, lápices de color. Luego tenemos a los lápices de punta metálica. Y luego la sección, el subgrupo 06, que nos habla de estando constituida la mina por una sustancia que se usa durante la utilización de trabajo, como la que podría ser cualquier lápiz de color, ¿no? Como los que se compran para los niños. Pero hay otra alternativa, que son los que están constituidas por una mina por sustancias que resisten el uso, o sea, que no se desgasten. Sí, entonces aquí la jerarquía a nivel de subgrupos ya se ve por la cantidad de puntos. Por ejemplo, el subgrupo 1906 depende del 1904. El subgrupo 08 o 1908 que termina en 08 depende también del inmediato anterior con un solo punto. Y tercero, aquí el subgrupo 1910 que nos habla de que están equipados de una punta de bola, está relacionado con o depende de el 1908. Aquí ya vamos a estar viendo cómo la cantidad de puntos permite hacer esta subdivisión de una manera jerárquica cuando nos encontramos ya en los subgrupos. Entonces, como verán, esto es algo bastante amplio porque tenemos sección, tenemos clase, tenemos subclase, tenemos grupo principal y tenemos a los subgrupos. Y dentro de los subgrupos se tiene una jerarquía de uno, 2, 3, hasta 4 puntos, he visto yo de dependencia. Entonces la tecnología se puede clasificar bastante bien, ¿no? Como dijimos, hay 70.000 subdivisiones en las cuales se puede eh, clasificar una tecnología o un producto, ¿no? Que se haya creado. E incluso la clasificación internacional de patentes siempre está evolucionando y hay versiones en las cuales se agregan nuevas clasificaciones para los nuevos tipos de tecnología. Sí, entonces, siempre que tengamos una tecnología, va a tener una clasificación internacional de patente. Por ejemplo, si hemos inventado un lápiz que tenga alguna característica especial, estará dentro de esta clasificación. Para verlo como resumen, por ejemplo, tenemos este casco de seguridad, el cual va a estar dentro de la sección A de necesidades corrientes de la vida. Dentro de esa sección habrá una clase A42 que nos hable de sombrerería. Después, dependiente de esta clase A42, tendremos la subclase A42B que nos habla de sombreros y cubre cabezas. Luego, dependiente de esta subclase, tendremos al grupo principal A42B3 que termina en dos ceros, por eso reconocemos que es un grupo principal que nos habla de cascos y cubrecascos. Y dentro de ese grupo ya tendremos los subgrupos de un punto, de 2 puntos y de 3 puntos. Para clasificar correctamente a la invención, vamos a tener que tener un poco más de información del invento. Si hemos mejorado, por ejemplo, este barbiquejo, la clasificación sería A42B 308, porque nos habla justamente de los barbiquejos. Eh, si hemos mejorado aquí tiene una guarnición interior, o sea, han visto alguna vez un casco de seguridad, no es solamente la parte, digamos, externa, sino que por dentro tiene una guarnición interior, que incluso puede ser ajustable al tamaño, a las dimensiones de la cabeza del usuario. Si ha habido una mejora, digamos ahí,
la clasificación que se le asignará será la A42B310, que nos habla de las guarniciones interiores. Entonces, como podemos ver, la clasificación internacional va a ser algo muy útil para recuperar documentos de patente. O sea, cuando nosotros queremos hacer una búsqueda de antecedentes, lo que podemos realizar es encontrar la clasificación relacionada a esa tecnología, ponerla en una base de datos de patentes y nos va a arrojar resultados de búsqueda que tengan que ver aquí con el casco, por ejemplo. Sí, el día de hoy solamente vamos a mencionar algunas de las bases de datos. No vamos a ver el funcionamiento todavía. Hay dos clases más para ver el funcionamiento de las bases de datos de patentes. Pero lo que vamos a ver hoy día es cómo buscar las clasificaciones. Porque dentro de esas 70.000 clasificaciones, 70.000 códigos que hay para clasificar las patentes, como ya se imaginarán, es un poco, a veces demora un poco el encontrar la clasificación internacional de patentes. Eh, por otro lado, aquí, por otro lado, existe otra clasificación, que es la clasificación cooperativa de patentes. Esta de aquí es un sistema también de clasificación de patentes que es el resultado de una colaboración entre la Oficina de Patentes Europea y la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Sucede que Ingeniero, Estados Unidos tenía su ingeniero, propia disculpe. clasificación, la clasificación Ingeniero, americana de patentes, más o menos hasta el 2011, donde Estados Unidos dice, eh, ingeniero, disculpe. me No tengo se que hacer logra ver la cargo de diapositiva. los otros países, ¿no? En materia de propiedad intelectual. Europa y Estados Unidos crean una clasificación cooperativa de patentes que es una extensión de la clasificación internacional de patentes. Tiene una sección adicional, la sección I, sí, que es una sección adicional. Y no solamente ello, no solamente hay una sección adicional para esta nueva clasificación, sino que lo que hace es profundizar dentro de la clasificación ordinaria, o sea, la clasificación internacional de patentes. Por ejemplo, si hablamos de mesas plegables o desmontables, veremos que la clasificación A47B3 8, que nos habla de mesas plegables con patas pivotantes sobre el tablero o armazón de la mesa. Aquí termina la clasificación internacional de patentes, pero la clasificación cooperativa de patentes es más profunda. Va a subdividir a esta clasificación dentro de subgrupos de más puntos. ¿Sí? Por ejemplo, la 0803 nos habla de cuando las patas eh, ruedan alrededor de un eje vertical. O sea, ya no solamente las patas son pivotantes al tablero, sino son pivotantes de manera rotativa. Entonces, el hecho de que exista una clasificación cooperativa de patentes es para extender la clasificación internacional, o sea, para hacerla más exacta, más precisa. Los países no están obligados a utilizar clasificación cooperativa de patentes, pero sí están, digamos, tienen la responsabilidad de utilizar la clasificación internacional de patentes. Pero muchas veces la clasificación cooperativa es más útil porque, como pueden ver aquí, tiene mayor detalle que la clasificación internacional
de patentes. Entonces, voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo se utiliza esta clasificación internacional de patentes. A ver si me permiten un momento para compartir. Ok, la página a la que debemos entrar es esta de aquí. Es esta página, SIP.oepm.es. Yo ya la tengo guardada aquí en mi navegador. Como podrán ver, a ver, les voy a pasar la página aquí por el chat. ¿Sí? Entonces, esta página es donde vamos a nosotros poder navegar dentro de la clasificación internacional de patentes. Anteriormente, cuando no teníamos las facilidades de las computadoras y del Internet, la clasificación internacional de patentes venía por libros, por tomos, y quienes hacían esta clasificación tenían que buscar en estos libros y era algo muy tedioso. Actualmente nos acompaña la tecnología y ya podemos podemos clasificar mucho más rápido la tecnología, ¿no? Aquí tenemos las ocho secciones. Cuando ingresamos, por ejemplo, a la sección A, aquí vamos a ver que hay la clase A01 para agricultura, silvicultura, cría, caza, captura y pesca, ¿no? Dentro de actividades rurales. Tenemos otras clases como la A24, que nos habla de tabaco, puros, cigarrillos, artículos para fumadores. A41, todo lo que es vestimenta. A43, todo lo que es calzado. Entonces, uno puede ir haciendo su búsqueda de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá hay sillas, A47C, que nos habla de sillas, sillas o butacas destinadas a usos especiales, sillas reclinables para leer, butacas de peluqueros o similares, butacas de teatro, butacas de playa, entre otros. Entonces se puede hacer una búsqueda así, de de esa manera como la venimos haciendo, o también hay otras formas de hacer la búsqueda. Esta página, esta plataforma, nos permite usar una herramienta muy interesante que es la herramienta de términos. Nosotros le damos clic aquí en términos y nos va a salir un buscador. Este buscador de aquí se puede utilizar como igual que Google. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, la palabra casco, darle en buscar y va a darme resultados de búsqueda. Por ejemplo, me dice, todas estas son las clasificaciones donde se menciona casco o una palabra similar. La A01L15. Entramos a esa clasificación, nos habla dentro de la sección errado, dentro de agricultura nos dice aparatos, empleo de sustancias para el cuidado de los cascos. Como habla de errado, debe ser de los cascos de los caballos o ese tipo de animales, entonces no es lo que buscamos. A23G121, donde está aquí, nos dice aparatos para moldear artículos huecos, cáscaras abiertas u otros artículos que presentan cavidades. Y en este caso nos ha derivado la palabra casco a cáscara. Eso es porque hemos marcado aquí en Steam
donde nos permite ver una búsqueda estimada. Sí, pero eso también es útil porque nos permite ir buscando. Luego vamos a la clase A42B3 y vemos que ahí sí está más relacionado con lo que estamos buscando, que son cascos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, acá A42B3, cascos, cubrecascos, partes constitutivas, ¿no? Entre otros. Entonces, esta herramienta es muy interesante para poder encontrar la clasificación internacional de patentes. Por otro lado, a ver, vamos a ver aquí eh, un otro ejemplo de los alimentos probióticos, ¿no? Como ya conocen, los alimentos probióticos son unos alimentos que tienen microorganismos vivos adicionados dentro del alimento que permanecen activos en el intestino en cantidad suficiente como para alterar la microbiota intestinal tanto por implementación como por colonización. Entonces podemos hacer una búsqueda de la clasificación internacional de patentes utilizando esta herramienta de términos, ¿sí? Por favor, en sus computadoras vayan ensayando un poco porque luego va a haber una práctica donde les voy a pedir que realicen una búsqueda de un determinado producto. ¿Sí? Entonces, la primera herramienta que deben conocer es la herramienta términos, como ya apreciamos aquí en la página que les pasé, es en la parte izquierda hacia abajo, dan clic en términos y les aparece esta ventana. Entonces, aquí podríamos poner probiótico y comenzar a encontrar estas clases, ¿no? Como la clase A23L 135, que nos dice modificación de la calidad nutritiva de los alimentos usando aditivos, y las 135 cuando estos aditivos son bacterias o sus derivados, por ejemplo, probióticos. Sí, entonces aquí se ve que hay una dependencia dentro de lo que es la clasificación y los grupos de los niveles, o sea, de este grupo principal y luego de esos otros dos grupos, ¿no? Que sería modificación de la calidad nutritiva de los alimentos usando aditivos cuando estos son bacterias. De esa manera es como se lee la clasificación internacional de patentes, ¿no? Desde lo más amplio hacia lo más específico. Aquí yo he encontrado dos clasificaciones, una de ellas la clasificación A61K35 741, que nos habla de microorganismos o sustancias que provienen de ellos, luego bacterias y por último probióticos. O sea, esta sería una clasificación válida también. Y luego la que ya he mencionado, la A23L 33135, que nos habla de modificación cualidad nutritiva de los alimentos usando aditivos y cuando estos son probióticos. En ese caso, mire, si se dan cuenta, por un lado viene por preparaciones medicinales. ¿Sí? Preparaciones medicinales que contienen sustancias de constitución indeterminada, ¿no? Una preparación medicinal con microorganismos, y por el otro lado dice una modificación nutritiva de los alimentos. O sea, por los dos lados, por el lado médico y por el lado de los alimentos, pero en ambos se llega a lo que es probióticos. Entonces, no es que un producto vaya a tener una sola clasificación de patentes. Lo más usual es que los productos tengan más de una clasificación válida para ese producto en específico. ¿Sí? Entonces, cuando hagan la búsqueda, es posible que en el ejercicio de búsqueda que vamos a ver ahora, es posible que surjan algunas dudas porque un producto podría tener dos clasificaciones a la vez y ambas ser completamente válidas también. ¿Ok? Si hay dudas, las pueden hacer por
el chat, las vamos a ir respondiendo una vez que termine esta primera parte, ¿sí? Y por favor vayan ensayando cómo utilizar la herramienta términos, ¿no? Y vayan buscando productos que sean de su línea de investigación, los que sean docentes, productos que sean de su interés, en el caso de los alumnos también que pudieran estar presentes. Luego de esta herramienta de términos que ya hemos visto cómo se utiliza, con dos ejemplos, con el de los cascos y con el de los alimentos probióticos, vamos a ver una segunda herramienta que se llama categorización de texto. Esta herramienta también nos va a permitir encontrar una clasificación internacional de patentes, pero va a ser mucho más directa, mucho más rápida en cierto sentido, porque nos va a permitir introducir más texto. Vamos a ver aquí un ejemplo, el ejemplo 2 que nos habla de bicicletas plegables. Nos dice, las bicicletas plegables son un tipo de bicicleta que incorpora bisagras o codos en el cuadro y manubrio que permiten doblarla y dejarla en un tamaño más compacto. Las bicicletas plegables se pueden subir al transporte público y se pueden introducir a oficinas, departamentos y otros sitios en donde una bicicleta convencional no podría ingresar, ¿no? Esto lo he obtenido de Wikipedia y esta es una bicicleta plegable, que permite ahorrar espacio. Entonces, haciendo uso de la herramienta categorización de texto, vamos a poder encontrar la clasificación asociada. En este caso, bueno, aquí ya tengo la clasificación que se ha encontrado, ¿no? Que es la B62K15, pero para mostrarles cómo es que se realiza, vamos a copiar aquí este extracto, lo vamos a copiar y vamos a entrar otra vez a la página de la clasificación internacional de patentes. A la mano izquierda había la herramienta de términos, pero más abajo está la herramienta de categorización de texto. Le damos clic aquí en categorización de texto. Se nos va a abrir otra pantalla. Por favor, también háganlo en sus computadoras. Y peguen aquí el texto seleccionado o puede ser cualquier texto de internet que tenga que ver con alguna tecnología en específico, algún producto que ustedes quieran saber cuál es su clasificación internacional de patentes. Luego le damos clic en clasificación y esto es un algoritmo que va a encontrar clasificaciones asociadas. Luego lo que nosotros tenemos que hacer es ir revisando una por una para ver cuál es la que más se nos acomoda, ¿no? En este caso, yo ya identifiqué que era esta clasificación de aquí. Para poder ver la descripción pueden copiar todo esto, ¿no? Copiar, pegarlo aquí y les va a aparecer. En este caso, la clasificación nos habla de ciclos plegables o recogibles, ¿no? Ya sean triciclos, bicicletas, etcétera. Lo en general lo conocen como ciclos aquí en la clasificación. Luego podemos guardar esta clasificación, la podemos anotar, porque en la clase de la próxima semana vamos a ver cómo con esta clasificación vamos a poder recuperar documentos de patentes que estén relacionados con justamente bicicletas. Sí, entonces aquí hay otra herramienta bastante útil para que puedan encontrar la clasificación internacional de la patente que están elaborando o de una posible investigación. O incluso para los alumnos que estén haciendo su tesis, pueden normalmente se hacen referencias a otras tesis o otras investigaciones de ese tipo, pero también se pueden citar patentes dentro de las
dentro de las tesis, dentro de las investigaciones que haga la universidad. ¿Cuál es la ventaja de utilizar patentes como un medio de información tecnológica? Es que la información está actualizada, está categorizada, em, y por eso podemos encontrar de manera más rápida la información que estamos buscando, pero hay que saber utilizar la clasificación internacional de patente para este propósito, ¿sí? Luego tengo otro ejemplo aquí, otro ejemplo más. Vamos a ver, dispositivo de seguimiento solar. Un seguidor solar es un dispositivo mecánico capaz de orientar los paneles solares de forma que estos permanezcan aproximadamente perpendiculares a los rayos del sol siguiendo al sol desde el este en la alborada, o sea, en la mañana, hasta el oeste en la puesta. Es más o menos un dispositivo como este que tiene un eje que permite que el panel solar vaya girando y a lo largo del día pueda orientarse hacia el sol y de esa manera va a hacer eh, la conversión en energía eléctrica de esta energía que viene del sol sea más efectiva, más eficiente. Entonces vamos a utilizar también la clasificación mediante categorización de texto. Hacemos esa clasificación. Lo mismo, copiamos y pegamos dentro de esta herramienta de aquí, categorización de texto. Lo pegan aquí, le dan clasificación y les va a salir la clasificación F24J. Le dan clic aquí en refinar y va a haber una sola clasificación. Podemos copiar esta clasificación o también le pueden dar clic aquí en el icono de descripción. Yo prefiero en el icono de foco para que los lleve a otra página. Yo prefiero copiarlo porque si no se me abren muchas ventanas y se confunde. Entonces lo pego aquí y finalmente nos habla de la clasificación F24J2 que nos dice utilización del calor solar, por ejemplo, colectores de calor solar. Y ya haciendo una búsqueda más, digamos, visual, podemos ver que hay una clasificación que nos dice F24J238 dentro de la clasificación que nosotros hemos encontrado, que nos dice utilización del calor, por ejemplo, colectores de calor solar, comportando dispositivos para seguimiento. O sea que tiene un dispositivo como el que hemos mencionado. Entonces, esta sería una clasificación válida, la F24J238. Vamos a ver que hay dos clasificaciones que yo encontré en su momento en 2016. La primera de ellas era la H02S2032, que nos habla de estructuras para el soporte de módulos fotovoltaicos, estructuras de soporte móviles o ajustables al ángulo, especialmente adaptadas para el seguimiento solar. Y aquí, entre corchetes, van a ver la clasificación, van a ver la versión de la clasificación que se utilizó. En 2014, en 2014, la primera versión del 2014, se utilizaba esta clasificación. Y luego aquí vemos una clasificación F24J238 que nos dice, bueno, que hay una incluso más específica, la F24J254, que nos habla de dispositivos de montaje o desmontaje para el seguimiento solar, especialmente adaptados para el movimiento rotativo. Y esta clasificación
se utilizó en 2006, o sea, de la clasificación internacional de patentes del 2006. Pero si nosotros revisamos la clasificación internacional de patentes del 2000, del 2018, vamos a ver que esta clasificación ya se ha utilizado otro código eh, digamos, clasificar a esta tecnología. Se ha utilizado la clasificación F24S30 dentro de ellas, que nos habla disposiciones para mover o orientar módulos de colector termosolar para el movimiento lineal, giratorio, eje vertical, horizontal, inclinado, con dos ejes de giro, por ejemplo. O sea, en 2018 ya han adaptado y lo han hecho, digamos, más específico, con cantidad de ejes de giro, entre otros. Así vamos a ver que la clasificación internacional de patentes no es algo estático, es algo que va evolucionando en el tiempo. Sí, pero lo que sí es importante es que, por ejemplo, si tengo un documento que sea del 2016, va a tener una clasificación internacional que ya no va a cambiar, pero al costadito va a decir cuál es la versión que se utilizó para clasificarla. Entonces, cuando nosotros hagamos la búsqueda de estas clasificaciones de aquí, aún vamos a encontrar documentos que la utilicen, pero serán quizás documentos un poco más antiguos que las que utilicen esta última clasificación del 2018. Y esto también depende de cada oficina de patentes. Por ejemplo, en Indecopy se utiliza la versión de la clasificación del 2006. ¿Sí? O sea, como para no variar, digamos, se está utilizando la clasificación del 2006 y no ha habido una variación en ello. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro el tema de cómo realizar la clasificación. Habían tres maneras, un poco para recordar esto. La primera manera era simplemente navegar dentro de las secciones, ¿no? Sección de 01, fibras y hilos naturales fabricados por el hombre. Sección 2 hilos, no estamos dentro de la sección textiles y papel. Ingresábamos aquí y de esta manera em, íbamos encontrando una clasificación adecuada, no solamente navegando. Pero vamos a ver, como ya dijimos, que esto era un poco complicado porque hay más de 70.000 subdivisiones. Luego de ello, vimos la herramienta términos y la herramienta categorización de textos. La herramienta términos era la que servía como Google, ponías las palabras aquí. Incluso puedes utilizar operadores lógicos, ¿no? Como el AND, el OR, el NOT. Por ejemplo, que voy a utilizar solamente para mostrar la utilización de los operadores lógicos. Casco, casco y eh, seguridad. Entonces estoy haciendo la búsqueda con dos palabras clave, ¿no? Casco y seguridad a la vez. Le doy Enter y me aparecen varias clasificaciones. La A41D, donde están las dos palabras casco y seguridad, ¿sí? Están próximas, entonces vamos a ver que esta es la clasificación que estamos buscando, ¿no? También hay otras alternativas aquí, A61F, casco y seguridad. Pero aquí nos hablan de máscaras o pantallas de viseras para soldadores. O sea, sí se acerca también a lo que estamos buscando, no un casco de seguridad, pero una visera para soldador. Y esta última acá, P63G, nos habla de cascos de submarinos para seguridad de aumentar la flotabilidad. Aquí está tomando la palabra cascos como que cascos de una embarcación, como lo que podría ser un submarino.
Esa era la primera herramienta de búsqueda. Y la segunda era la categorización de textos, ¿no? Donde tú podías poner acá un texto, darle clasificar, incluso se puede aquí seleccionar un archivo de texto para, digamos, importar ese texto y poder hacer la clasificación. Eh, ya vamos a terminar la primera hora de la charla. Habíamos dicho que bueno, conversando con Karina, habíamos dicho que iban a venir las preguntas en este momento. No sé si es que le ha quedado alguna duda a alguien, porque es importante que no queden dudas, porque luego del break va a haber un trabajo, una tarea que van a tener que hacer en grupo y que les va a exigir que puedan hacer el uso de esta herramienta de la búsqueda en bases, perdón, la búsqueda de la clasificación internacional de patentes. No hay ninguna... No, No, ingeniero, no, mira, por el momento no hay ninguna pregunta en el chat, pero sí, si hay algún participante que quiera realizar las preguntas, puede levantar la mano y activar su audio, ¿no? No, no hay ningún participante. ya, nos dicen que todo está muy claro. Ahorita ya vamos a comenzar el break que comienza a las 8. Vamos a tener 5 minutos de break como habíamos quedado, pero es importante que puedan practicar la clasificación internacional de patentes, porque va a haber un ejercicio práctico para que puedan ustedes encontrar la clasificación de algunos productos. Es un ejercicio, son productos sencillos, artículos domésticos, para que puedan practicar la clasificación y va a ser un trabajo en grupos. Sí, entonces comenzamos el break, Karina, y a las 8:05 nos volvemos a conectar todos. Sí, ingeniero. A las 8:05 todos nos volvemos a conectar para iniciar lo que es ya la práctica en grupos. Los ejercicios que vamos a dejar ahora son básicamente hacer una clasificación de los siguientes objetos. Al grupo uno le está tocando una raqueta de tenis, encontrar esa clasificación. Al grupo 2 un cepillo de dientes. Al grupo 3 una guitarra. Al grupo 4 unas zapatillas, pero para fútbol, ¿sí? O sea, unos botines o unos chimpunes. Y para el grupo 5 una silla mm, mecedora. Co- eh, la, Le tocó la evaluación, ¿no? Encontrar la clasificación de este dispositivo, que es una raqueta de tenis. ¿Alguien del grupo uno que quiera tomar la palabra o comentar por el chat si es que lograron encontrar? Lograron encontrar. Sí, buenas Sí, noches. buenas noches. El grupo ha, El grupo ha, ha encontrado ha una encontrado herramienta una herramienta para deportes. para deportes. Hay eco, por Hay favor. eco, por favor. ¿Cuál es la ¿Cuál es la clasificación que han clasificación que encontrado? han encontrado? Puedo compartir la Puedo pantalla. compartir la pantalla. Recuerdo el código. Recuerda el código. Sí. Ya, Sí. Ya, sí,
A ver, intente compartir, por favor. Aquí está. Aquí está. ¿Se observa? Ok, ¿Se observa? sí, encontraron la clasificación A63B 63B49, que nos habla de raquetas de cuerdas, por ejemplo, para tenis. Entonces, esa es la clasificación correcta. Felicitaciones, lo han hecho muy bien. ¿Cómo encontraron esta clasificación? Hemos ingresado a términos. De ahí hemos elegido, ¿no? Hemos Elegido, hecho ¿no? Hemos hecho Ah, las suman 3 argentinos, mira. por favor, Por favor, apague su audio. Y ahora eso. Y ahora eso. Y Su eso. audio, Por favor, se está filtrando un audio. Sí, doctora, síganos. Ok, sí, ya explicó que utilizaron la herramienta términos. Entonces, vamos a ir con el siguiente grupo. Vamos a ir con el siguiente grupo, que es el grupo número 2. Antes de ello, indicar que sí estaba bien su clasificación, estaba bien realizada. Y lo otro es el siguiente. Sí. A ver, Karina, si por ahí me ayudas a conectar los micrófonos de los demás personas. señora, que estoy tratando de... Sale como orador Windows 12. ¿Por qué están? Ya cerró su micrófono. Ok, entonces esa clasificación era correcta. El grupo 2 tenía que encontrar la clasificación de patentes para un cepillo de dientes. Alguien del grupo 2 que haya podido encontrarlo puede usar el uso de la palabra, o si no, también comentarlo en el chat para que puedan compartirnos cómo es que han realizado esta búsqueda. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Encontraron Voy a una compartir un clasificación? favor para poder observarlo. Se observa, ingeniero, Está cargando. Algo gris nada más. Su mouse observó. ahora, ingeniero, se observa. Solo el mouse. O si no, nos pueden decir cuál es la clasificación que han encontrado. Ya nos hemos ido a los términos y le hemos puesto un nuevo cepillo de dientes, en la Ya, cual en el cepillo de dientes, cuando uno coloca en los términos, automáticamente nos muestra los resultados de 128, ¿no? Pero ya, si uno va a la categorización de A61C, y ahí nos aparece justamente lo que viene a sernos la técnica dental o aparatos o métodos para higiene oral dental. Y ahí ya. viene la A61C1 y que están máquinas dentales para trasladar o cortar. Eso es lo que hemos encontrado dentro de todos esos términos, ¿no? Ya, han estado bastante cerca. La clasificación del grupo principal están viendo mi pantalla, ¿no? Era la A61C17, que Se ve. habla de dispositivos. Sí se ve, ¿no? No, aún está No, no se compartiendo la observa. pantalla que está en negra. Ahí está. Ok, voy a compartir entonces. Ya. La clasificación ha estado cerca. El grupo principal era el A17C, A61C17, que es dispositivos para limpiar, pulir, enjuagar o secar los dientes. Dentro de ese grupo había el A61C1722, que nos habla de
o sea, está dentro del grupo del grupo 16, donde dice dispositivos para limpiar o pulir accionados mecánicamente. Aquí hay utilizados cinceles para quitar sarro, utilizando ultrasonidos. Y la 1722 era con cepillos, esponjas, cúpulas o análogos. Entonces, esta era la clasificación más cercana, pero se han acercado bastante hasta las subclases, se han acercado a 61C. Entonces, también ha sido un buen trabajo. Ok, entonces, el siguiente grupo, el grupo 3 tenía que clasificar la guitarra. ¿Cuál fue la clasificación que encontró el grupo 3? Sí, ingeniero, buenas noches. Para este caso, nosotros encontramos el código es G10D, que dentro de ellos se puede encontrar un subtítulo que es tiene como código G10D 1/00, y dentro de los cuales también se puede encontrar una pequeña subdivisión en las que podemos encontrar la guitarra, que tiene como código el G10D 1/08, 08. Ok, si esa específicamente era esa la guitarra. clasificación justamente de las guitarras, está junto con los bajos, las arpas, violines, diseño general de instrumentos de música de cuerda. Entonces es correcta esa clasificación, es la misma que yo he encontrado, ¿no? Entonces también felicitaciones a ese grupo, lo ha hecho bastante bien. Luego, sí, lo que les pediría es que a las personas que han intervenido es que apunten cuál era su clasificación para que en la próxima clase podamos hacer una búsqueda con esas clasificaciones y podamos encontrar raquetas, cepillos, guitarras, etcétera. El grupo 4 le tocaba el chimpún, ¿no? Los botines de fútbol. ¿Qué es lo que han podido encontrar los miembros del grupo 4? Buenas noches. ¿Se puede compartir también la pantalla o solamente tengo que mencionarlo? Sí, lo pongo como presentador para que pueda compartir. Ok, se puede ver la pantalla. Sí, se puede apreciar. Ok, bueno, la categoría en la que hemos encontrado es la A43B, que viene a ser de todo lo que son calzados en general, y dentro de ellas tiene subcategorías. En este caso, la categoría número 5 y la número 2, que viene a ser lo que son calzados de fútbol, ¿no? Y aquí prácticamente una subcategoría, un subcódigo, ¿no? Bueno, eso debería ser Sí, eso está. el código que Eso hemos está muy encontrado. bien. Lo que dice 2016-1 es el año, El es año. el año, la edición de la clasificación internacional de patentes. La clasificación se va actualizando todos los años y en el 2006 se utilizó esta clasificación. Entonces también han encontrado también correctamente la clasificación, han encontrado la misma. Aquí está también con otros tipos de calzado deportivo para tenis, para carrera, para ciclistas, etcétera. Y ahora vamos con el último grupo, el grupo 5 que le tocaba la silla mecedora. Nos dice grupo 5 A47C312. Sí, exacto. Yo también he encontrado esa clasificación. Que nos habla la A47C3, nos dice sillas o butacas caracterizadas por su estructura, mecedoras, ¿no? Y aquí también importante aclarar que entre paréntesis nos dice que las que son especialmente para niños, o sea, mecedoras especialmente para niños, es la A47D13. Esto de aquí es una referencia cruzada. También hay una herramienta que permite buscar en referencias cruzadas, ¿no? Estos que entre paréntesis te avisan, te dicen, oye, por si acaso, si lo que estás buscando es para niños, es la A47 es la A47 de 1310. ¿Sí? Ok, entonces, felicitaciones a todos, han hecho muy buen trabajo, todos han podido encontrar la clasificación que les solicité en el ejercicio. Y ahora les pido que guarden esa clasificación para que la próxima clase
que ya es de búsqueda de bases de datos, podamos recuperar documentos técnicos con esas clasificaciones. Ok, entonces, siguiendo con el programa, vamos a ver lo que es identificación de materia patentable y análisis de viabilidad, análisis de patentabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la determinación de que un invento es patentable o no, es un proceso mediante el cual nosotros vamos a establecer si nuestro producto o procedimiento que hayamos creado se puede proteger utilizando el sistema de patentes. Lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama identificación de materia patentable, que básicamente es analizar las exclusiones a la patentabilidad y las excepciones a la patentabilidad. Eso ya lo habíamos visto a detalle en la clase anterior. Aquí vamos a recordar un poquito nomás. Las exclusiones a la patentabilidad, por ejemplo, eran los métodos matemáticos, el todo parte de seres vivos, los programas de computadora y las obras literarias. Eso no se consideraba inventos, por eso no se podía patentar. Lo otro que teníamos eran las excepciones a la patentabilidad, invenciones contrarias al orden público, métodos terapéuticos de diagnóstico y habían algunas más. Entonces, cuando nosotros decimos identificar materia patentable es descartar el hecho de que nuestra invención pueda estar excluida de ser patentada o ser una excepción a la patentabilidad. Es lo primero que tenemos digamos, enfrentar, lo primero que tenemos que evaluar. Si nuestra invención, por ejemplo, es un juego, de hecho ya no lo vamos a poder patentar porque es una exclusión a la patentabilidad. O sea, que no se considera un invento. Si lo que queremos patentar es eh, algo que ya se encuentra así en la naturaleza, como una parte de una planta o un principio activo presente en un animal o en alguna otro tipo de especie, ya sea vegetal o animal, no vamos a poder patentarlo. Lo que sí podremos ver es la patente del procedimiento de extracción, si es que hemos hecho algo diferente. Ok, entonces a ese primer descarte se le llama identificación de materia patentable. Si nuestro invento logra pasar ese primer filtro, lo siguiente es hacer una búsqueda de antecedentes técnicos. Esta búsqueda de antecedentes se hace en bases de datos de patentes. Aquí tenemos algunos ejemplos como Latipat, la base de datos de patentes más grande en español. Agrupa patentes de toda Latinoamérica, eh, y de España, ¿sí? Todo lo que Sudamérica, Centroamérica, incluyendo a Brasil y también a España, ¿no? Es todo lo que es Latipat. Luego tenemos Invenes, que es Invenciones en Español, que es administrada por la Oficina Europea, perdón, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es la misma que administra la versión de la CIP en español. O sea, de esa página que hemos utilizado para encontrar la clasificación, es administrada por la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ellos también, ellos son como el Indecopi de allá de España, tienen su base de datos que es Invenes. Luego tenemos Spasnet, que es la base de datos de patentes de Europa, pero que no solamente tiene documentos europeos, sino también tiene documentos en español, en chino, en japonés, digamos, es una base de datos que trata de tener la colección completa de todas las solicitudes de patentes del mundo. Es bastante completa, es gratuita, cualquier persona puede ingresar desde su computadora. La vamos a ver en esta serie de talleres también. Y luego tenemos PatentScope, que es la base de datos de patentes de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Aquí se va a poder encontrar patentes también de todo el mundo, pero solamente las que han sido solicitadas por el convenio PCT. Sí, y si se preguntan qué es PCT, es un tratado de cooperación en materia de patentes que permite que a través de una única solicitud, como una solicitud general, luego aterrizar solicitudes nacionales en diferentes países. Es lo que es más cercano a una patente mundial,
Si es un sistema de presentación, permite ingresar a varios países y usualmente lo utilizan empresas grandes eh, que tienen interés en varios países, ¿sí? Entonces, esas solicitudes que son solicitadas por el convenio del PCT se realizan, se publican, ¿sí? Como vimos en el trámite de Indecopi, que se publicaba en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, ya, igualmente, PatentScope, la OMPI los publica en otra gaceta, la Gaceta Electrónica de la OMPI, me parece que se llama, y también lo publica en PatentScope, que es su base de datos de patentes PCT. Entonces, continuando con la idea anterior, una vez que hemos hecho el primer paso donde nuestro invento no está excluido o no es una excepción de la patentabilidad, luego hacemos una búsqueda en bases de datos de patentes, las que he mencionado, o también hay otras, o incluso en literatura no patente. A todo esto de aquí, bases de datos de patentes, se le conoce como literatura de patente, pero también puede darse el caso como literatura no patente, que sean papers de investigación, tesis, o cualquier documento que sea, que no sea una solicitud de patente. Hacemos la búsqueda, encontramos el o los antecedentes más cercanos y hacemos un análisis de viabilidad. En este análisis de viabilidad, lo que vamos a responder básicamente es si nuestro invento tendría novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para el caso de la patente de invención y novedad y ventaja técnica para el caso del modelo de utilidad. O sea, se hace un contraste entre nuestro invento y el antecedente considerado el más cercano. Eh, como lo dijimos en la clase anterior, ¿no? Con el ejemplo de la guitarra eléctrica y del modelo de utilidad que era el sorbete mejorado, estos requisitos se evalúan con respecto a un antecedente. Eh, este antecedente normalmente se encuentra en bases de datos de patentes y frente a él se evalúan estos requisitos. Ahora vamos a ver cómo es que se evalúan cada uno de esos requisitos. Vamos a comenzar con a ver, perdón, para arreglar la diapositiva aquí. Ya, en el análisis de novedad, o sea, para determinar si un invento es nuevo, se dice que el invento es nuevo cuando no está comprendida dentro del estado de la técnica. Y el estado de la técnica es todo lo accesible al público, todo lo que esté bajo la luz del sol, todo lo que una persona pueda acceder. El estado de la técnica se actualiza todos los días porque todos los días hay nuevas publicaciones, nueva información. Si tu invento está comprendido dentro de ese estado de la técnica, vamos a decir que ya no es nuevo, ¿sí? Para el análisis de novedad frente a los antecedentes, se realiza frente a un solo antecedente. O sea, se pueden encontrar varios, pero el análisis es uno a uno. No se pueden, digamos, encontrar dos inventos antecedentes, combinarlos y decir que en conjunto el invento no sería nuevo porque tiene todos los elementos encontrados en los antecedentes. No se puede combinar los documentos como le he mencionado. Entonces, supongamos que tenemos una invención en análisis que tiene los siguientes elementos técnicos: el elemento A, el elemento B, el elemento C y el elemento D. Por ejemplo, estos elementos técnicos, si tuviéramos un casco de seguridad, el elemento A podría ser la parte que protege la cabeza, ¿no? La superficie del casco. La parte B puede ser el barbiquejo. La parte C puede ser una lámpara, como el caso de los cascos mineros. Y la parte D puede ser un micrófono para comunicarse entre compañeros o con el inmediato superior. Entonces, todos estos elementos que van a estar contenidos dentro de una invención, elementos técnicos, se va a hacer un listado de ellos. Se hace un listado, se hace un análisis, ¿no? Se divide en sus partes, en sus elementos técnicos,
y se hace una búsqueda. Entonces, el antecedente uno podría tener el elemento A, o sea, la superficie del casco, el elemento B no lo tiene, pero sí tendría los otros elementos que podrían ser el barbiquejo, por ejemplo, y este micrófono que se me ocurrió en este momento. Y luego tenemos el antecedente 2 que podría tener dos elementos técnicos iguales. La pregunta sería si la invención en análisis es nueva frente a los antecedentes que hemos encontrado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿La invención sería nueva o no? Fíjense que todos los elementos, el elemento A, B, C y D, ya existían en el estado de la técnica, ¿no? Entonces, algunos podrían pensar que el invento no es nuevo, pero la invención sí sería nueva, debido a que individualmente ninguna de las invenciones adelanta todas sus características. Eso, eso es porque si dijéramos que la invención no es nueva, es porque ya existe dentro del estado de la técnica. Pero dentro del estado de la técnica no hay un invento que tenga las cuatro características que hemos mencionado. Existe un invento que tiene tres y un invento que tiene dos, pero no hay un invento que tenga todas las características. Entonces, en este caso, la invención sí sería nueva, ¿sí? Porque hay, con respecto al antecedente más cercano, hay un elemento que lo diferencia. No se pueden combinar estos antecedentes. Por otro lado, vamos a ver el análisis del nivel inventivo. El nivel inventivo nos dice que se considerará que una invención tiene este nivel inventivo, llamado también altura inventiva en otros países, si para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica, esa invención no hubiese resultado obvia o evidente, ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica. Entonces, aquí sí se pueden combinar documentos para rechazar el nivel inventivo de una invención. Tenemos el mismo caso, y la misma invención y análisis que tiene los elementos A, B, C y D. Luego tenemos el antecedente 1 que tiene los elementos A, C y D. Y el antecedente 2 que tiene los elementos A y B. La pregunta aquí sería si la invención tiene nivel inventivo. O sea, si resulta evidente para una persona que conoce del tema, ¿no? Una persona versada en la materia técnica. Aquí la respuesta es que, la respuesta a este interrogante, que es si la invención tiene nivel inventivo, es que muy probablemente no. Esto debido a que para una persona del oficio, o sea, que conoce del tema, en este caso fabricación de cascos, por ejemplo, sería evidente combinar los dos antecedentes para llegar a la invención en análisis. Entonces, si bien la invención es nueva, es novedosa, vamos a decir que la misma no va a cumplir con la característica de nivel inventivo. Esto porque en conjunto estos dos antecedentes van a poder combinarse y ser el mismo y quitarle el nivel inventivo a la invención. Ahora, si estos antecedentes fueran de campos técnicos muy separados, cabe la posibilidad de que no se puedan, que no resulte evidente la combinación de documentos. ¿Sí? Esto ya queda para ver el caso a caso. Cada uno de los casos demostrar si sería eh, evidente o no. Y esto del nivel inventivo muchas veces es subjetivo y depende de cómo se demuestra en el documento técnico. En ese sentido, eh, mucho va a depender de la experiencia del redactor de la solicitud de la patente. Si sabe encontrarle el nivel inventivo al producto, va a poder hacer que se patente el mismo. Entonces hay que tener como que un poco de experiencia para redactar el documento técnico también. Por otro lado, tenemos el análisis de la ventaja técnica. La ventaja técnica es muy similar, el análisis de la ventaja técnica es muy similar al análisis de la novedad. También se hace frente a un único antecedente. Entonces, nos dice que
Se considera un modelo de utilidad, porque la ventaja técnica es para modelos de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto. Aquí nos están hablando solamente de productos, no de procedimientos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. No se puede combinar documentos, al igual que en la novedad. Tenemos el mismo ejemplo, la invención en análisis con 4 elementos técnicos, el antecedente uno con 3 de ellos y el antecedente 2 con 2 elementos técnicos. Como estamos diciendo que esto podría ser un casco, sí podría aplicar al modelo de utilidad, al tema de ventaja técnica, pero si fuera un procedimiento, no podríamos evaluarlo por modelo de utilidad. No podríamos evaluar la ventaja técnica porque no es un requisito, o sea, no se puede patentar por modelo de utilidad. ¿Sí? En el caso de un procedimiento que no cumple con nivel inventivo, ahí quedó, digamos, ya no se va a poder patentar. O una formulación que no cumple con nivel inventivo, tampoco se va a poder proteger, al menos en el Perú, porque el requisito de nivel inventivo es para justamente estos tipos de invenciones, para formulaciones y para procedimientos. Estos no pueden solicitarse como modelos de utilidad. Los modelos de utilidad solamente son objetos. Aquí, como estamos haciendo el ejemplo del casco, vamos a decir que sí podemos analizar la ventaja técnica. Entonces, la pregunta sería si la invención en análisis presenta ventaja técnica sobre el antecedente mismo. La respuesta sería que sí, sí tendría ventaja técnica, siempre y cuando el inventor logre demostrar que el elemento B permite mejorar el funcionamiento de la invención. ¿Sí? Si la persona que solicita la patente logra demostrar que la invención funciona mejor por haber incluido el elemento B, es muy factible que eh, se le conceda la patente. ¿Sí? Para dejarles otra vez bien claro, el análisis de ventaja técnica es solo válido para las patentes de el modelo de utilidad y no para las patentes de invención. Ahora, si es que la invención no ha sido posible de ser patentada por patente de invención y modelo de utilidad, ya se podrían comenzar a hacer de pensar en otros activos de propiedad intelectual, como lo son, por ejemplo, el secreto empresarial, que en realidad no se registra en el Indecopi, sino que solo se mantiene en secreto. Por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, la fórmula de la salsa de Kentucky, están protegidas por secreto empresarial y dependen de las medidas de confidencialidad que pueda adoptar la persona que es dueña de este know-how, de la forma de fabricar estos productos. No se registra en el DECOPI, sino que se crea este activo de propiedad intelectual cuando se cumplen ciertas condiciones. Uno de ellos es que la naturaleza del invento permita protegerse por secreto empresarial. Si es una salsa, si es una formulación para una gaseosa, va a permitir protegerse por secreto empresarial. Pero si es un producto, cuando tú vendas el producto, el secreto ya se revela. Entonces, no es posible protegerlo por secreto empresarial. Hay cierto tipo de productos que sí se pueden proteger por secreto empresarial. O también irnos si no lo hemos podido patentar como invento, podríamos analizar el lado de diseño, que también puede ser interesante, o la marca tridimensional, si es que el producto nos da una distintividad dentro de el mercado, o inclusive si tiene una cierta originalidad también por derechos de autor. Hay unos tipos de botella o de artículos textiles que incorporan diseños que bien pueden ser consideradas obras. Por ejemplo, la frazada tigre
Como ya sabrán, ya se ha divulgado hace mucho tiempo e intentó en cierto momento tener un registro de diseño, pero como ya estaba divulgado no pudo protegerse. Actualmente está registrado por derechos de autor. Entonces, cuando fallezca el autor de esta frazada, porque está considerada como si fuera obra, luego de 70 años ya va a pasar al dominio público recién. Ok, entonces hemos concluido con la charla del día de hoy, ya son las 9 de la noche. Si tienen alguna duda la pueden hacer mediante el chat o pueden también eh, hacer uso de la palabra. Nos han faltado ver aquí los ejemplos, aquí hemos visto, digamos, solamente los elementos técnicos con variables A, B, C y D, pero traje algunos ejemplos, los vamos a ver en la siguiente clase. Y falta ver también las bases de datos de patentes donde podemos hacer las búsquedas. ¿Sí? Si tuvieran alguna duda la podemos hacer ahora mismo. Parece que no hay ingeniero. En el chat no hay ninguna consulta. Levantó la mano José Luis. No sé si quiere hacer alguna pregunta. Puede activar su audio. No, solamente es de 7 a 9. Se va a hacer la charla o los talleres que faltan de 7 a 9. Ya el tema que faltó hoy vamos a trabajarlo la semana que viene y también con más ejercicios. Ok, listo. Gracias a ustedes y nos estamos viendo el jueves, ¿verdad? De la próxima semana